esta predicación. Padre, te queremos agradecer porque nos has permitido cantarte, porque nos permites gozarnos de la compañía de los santos, porque nos permites venir, Señor, y este día que es el día de reposo, día de descanso, pues alabarte a ti, Señor. Gracias porque nos das el tiempo. Y ahora el tiempo más importante, Señor, del culto, la centralidad del culto, pues vamos a escucharte a ti, vamos a escuchar tu palabra, Señor. Que estemos atentos, así como nuestros niños también, Señor, nuestros hijos estarán también atentos a tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Siéntense, hermanos, estamos en el cuarto de esta serie, Los Valientes de David. En el primero vimos que los valientes, los soldados de David eran valientes, precisamente, eran guerreros valientes. En el segundo vimos que no se hacían a un lado cuando las cosas se ponían feas. Y en el tercero, la semana pasada, vimos que querían y les gustaba agradar a su Dios. Y en este, hermanos, en el cuarto vamos a ver que ese Dios, bueno, en el caso de nosotros, pero en el caso de estos soldados, su rey los reconocía. Y nuestro rey nos reconoce cuando nosotros somos de esa clase de soldados. ¿Amén? Vamos a darle uno, hermanos, aquí y quiero explicarles algo. Bueno, aquí en esta lectura, ahorita leímos solamente un versículo, pero yo quiero que me ayuden a leer estos 3 versículos, pero les voy a dejar una tarea. No solamente hay que leerlo, sino ustedes me van a decir cuál es la palabra clave en estos 3 versículos. Así que vamos a leerlo, hermanos, en voz audible, todos juntos, vamos a tratar de leerlo y me van a decir cuál es la palabra clave, ¿vale? Dice así: y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, y ganó el nombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. ¿Cuál es la palabra clave en estos versículos? Ok, ya dijeron entonces renombrar, renombrado, renombre. ¿Le puede regresar al principio, al título? Regresarle. Ahí. ¿Qué vemos aquí en este maldito caso? Es el presidente Barack Obama. ¿Y qué está haciendo? Está condecorando, está reconociendo a uno de sus soldados. No sabemos quién ni qué hizo, pero para que dé un reconocimiento al presidente es porque algo bueno hizo este soldado. ¿Cómo se llama entonces la predicación del día de hoy? Son aprobados por el rey. Ahora sí vamos a darle uno más. Y quiero explicar esto. Si ustedes se dieron cuenta, en realidad no son 30 valientes, en realidad son 37 valientes. Se dice 30 porque no son 40 ni son 20, ¿no? Si hubieran sido 41, pues serían los 40 de David. Entonces son los 30 de David, pero en realidad eran 37. Y en el inicio eran 3, así leímos ahorita, eran 3 que estaban ahí como los líderes. En el versículo número 8 lo dice muy claro. Uno se llamaba Josabed Besabat, otro se llamaba Sama, y el otro se llamaba Sela, hijo de Dodo. Eran esos 3 principales de David. Pero después de esos 3 había otros 2, y son de los que vamos a hablar el día de hoy. Y era Abisaí, que era primo de David y era hijo de Sarvia. Sarvia era tía de David. Y el otro era, a ver, díganme cómo se llamaba, a mí ya se me olvidó, ¿no es cierto? No se me ha olvidado. Benaía, hijo de Joiada. Ellos eran los 2 que seguían después de los 3. O sea, estos 3 eran los más importantes. Después venían estos 2 y luego ya venían los otros. ¿Cuántos les dije que eran? Entonces, los otros 32. Así estaba establecido, pero todos ellos, esos 37, eran soldados de élite. Y yo lo quise comparar como aquí dice a los Navy SEALs de los Estados Unidos, que aquí para entenderlo nosotros en español, eran los soldados, los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos.
Esos van a donde, en cualquier parte del mundo. Por ahí yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero creo que ellos fueron los Navy SEALs, los que fueron a encontrar a Osama Bin Laden. Entonces estos soldados son de élite, y los quiero comparar porque salvando las distancias, pues aquellos hombres no tenían la misma tecnología, no tenían los mismos armamentos, pero sí tenían el mismo valor, el mismo honor. Y ya vimos uno solo de ellos, ¿no? Y yo les decía, ¿por qué a veces sí creemos en las películas de Rambo y todas esas películas donde uno solo puede matar a tantos? Yo le creo a lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es palabra de Dios, y todo lo que dice la Biblia es cierto y es palabra de Dios. Entonces yo lo creo así, y estos hombres eran grandes soldados. Ahora vamos a ver aquí una más, y vamos a ir viendo la primera cosa que yo quiero que aprendamos el día de hoy. Allí está, hermanos. Ellos, estos soldados, no lo hacían ¿para qué? Pero déjenme decirles que aunque no lo hacían para ganar fama y honra, si ustedes son soldados de élite, aunque no lo hagan para ganar fama, tarde o temprano Dios los va a reconocer, tarde o temprano Dios los va a condecorar allá en el cielo, porque no solamente es la corona de la vida, sino también varias coronas que el Señor dará. Algún día haré una predicación de eso, de las coronas. Y miren, hermanos, lo que dice esta parte, aquí ya lo leímos, pero dice: y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. O sea, de esos 30, él es el jefe de esos 30, pero no se igualó a los 3 primeros. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Yo no sé si ustedes han visto, no sé, a mí, porque dice que con qué les ganó a estos soldados. ¿Cómo ganó? Ahora, yo creo que este hombre había entrenado hasta el cansancio. No sé si ustedes han visto que se manejan no sé, yo lo he visto, es un palo que se llama kendo. No sé en qué deporte, la verdad, lo practiquen. A lo mejor Samuel sabe. En el cual, el kendo, un palo, es en un arte marcial oriental, no sé, pero hacen incluso hasta trucos, ¿no? Y yo me imagino que este hombre con la lanza hacía incluso ese tipo de cosas, ¿no? Porque para matar a 300 con una lanza. Y miren, vamos a leer este pasaje, Mateo 6:6, ¿cómo dice, hermanos? Ahí ayúdenme a leerlo. Mas tú, cuando ores, entra entonces y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Yo siempre les he hablado, este versículo para mí es algo muy importante, porque me hace ver, hermanos, que las victorias, hermanos, yo siempre les he dicho, las victorias, ¿dónde se ganan? Aquí tenemos un boxeador que recibió su cinturón, ¿no? Ganó el cetro, ganó la corona. Pero ¿dónde se ganan las victorias? En el entrenamiento. Y es lo que está diciendo ahí. Para que tu Padre te recompense en público, ¿qué necesitas hacer? Allá los boxeadores, aquí nadie los ve. Están entrenando, nadie los ve. Pero va a llegar un momento que el público los va a reconocer. De igual manera, mis amados hermanos, cuando nosotros entramos en oración, allí estamos ganando las batallas. Allí en oración es donde se ganan las batallas. De rodillas es donde se ganan las batallas. Miren, vamos a darle uno más acá, y yo quiero que vean esta parte muy importante, en lo secreto. Cuando otros se olvidan de orar, los soldados de élite están de rodillas delante de Dios. Hay gente que se olvidan de esa oración, pero los soldados de élite siempre están de rodillas. Cuando tienen situaciones, al primero que buscan es a Dios, y aún cuando no tienen situaciones, siempre están orando. Siempre están orando. Esos son los soldados de élite, los que necesitamos en este día. Cuando otros van a fiestas o están durmiendo, los soldados de élite están ¿qué? Yo he estado investigando los grandes hombres de la actualidad. Decían ahí algunos principios para ser un líder de éxito. Leen entre 40 y 50 páginas diarias, mínimo.
40 diario, 40, 50 páginas. Porque la lectura en todas las áreas del devenir humano, seas arquitecto, seas músico, en el área que tú estés, como cultura general, la lectura siempre te hará bien y te posicionará como una persona que estés bien de avanzada. Entonces, cuando muchos están dormiditos, cuando están, los soldados de élite están leyendo la Biblia, están leyendo otros libros, se están preparando. Cuando otros están viendo tele, los soldados de élite se están preparando y estudiando para los exámenes, para que su padre lo recompense en público. Déjenme decirles algo, jóvenes, y a toda la iglesia: los soldados de élite no son los que están 5 horas en TikTok o 4 horas en no sé en qué otra red social, porque ya lo hemos visto, eso es procrastinar. Los soldados de élite son los que aprovechan el tiempo para estudiar, para prepararse, para que su padre los reconozca en público. Fíjense, este es un ejemplo mío, hermanos. A lo mejor no es bueno dar ejemplos de uno mismo, eso mismo yo lo enseño en homilética, pero creo que ya aplica, hermanos. Cuando terminó mi primer año del seminario, el primer año, yo les he contado, ¿no?, que yo nunca en mi vida fui buen estudiante, buen alumno. Y hasta que yo llegué al seminario, un maestro, un pastor, me dijo, él sí era pastor, y aparte de maestro, me dijo: tú eres muy inteligente. Y entonces yo, ¿me está hablando a mí? Yo nunca saqué buenas calificaciones. Ahí tengo mis certificados. En la secundaria creo que saqué 8 puntos no sé qué, y así, ¿no? Saqué puras calificaciones así mediocres. Pero ahí yo dije: Señor, yo quiero, y todos los días de la mañana me paraba a las 5 de la mañana, me bañaba con agua fría, era a propósito, estaba yo joven. Ahorita me baño con agua fría y me da una pulmonía, ¿verdad? Pero aquel entonces me bañaba con agua fría para estar despierto, hacía mi devocional y me ponía a estudiar. La primera clase era a las 7 de la mañana, luego el desayuno y así. Terminó mi primer año, salí en tercer lugar del cuadro de honor. Ese año salí en tercer lugar. Nunca en mi vida había ganado nada yo. Nunca. Y yo dije: sí puedo. Y nos habían dicho, fíjense, aquí es donde quiero ir a esta parte. Nos habían dicho, los alumnos de cuarto, de tercero y de segundo nos espantaban. A nosotros pues éramos los novatos, los de primero. Y nos decían: ahora que entren a segundo, les van a dar hebreo, que es una de las materias que vemos en teología. Y entonces decía: hebreo es el coco de los teólogos. Como me acuerdo que cuando yo iba al CCH, veía en las filas para los extraordinarios de matemáticas y física, ese era el coco de muchos estudiantes. Las filas eran larguísimas. Y entonces decían: el coco de los teólogos era el hebreo. Entonces yo dije: a mí no me va a pasar. Entonces yo en vacaciones saqué el libro. Me acuerdo muy bien ese libro de Moisés Chávez, el libro de hebreo bíblico. Son 2 libros, uno gordo, que es el de teoría, y uno delgadito, que es el de práctica. Le saqué copias y me aprendí todo el alefato hebreo en las vacaciones. Cada día me aprendía 5 letras, porque yo no tenía vacaciones. Mis vacaciones eran ir a la iglesia de San Pablo, a trabajar, a doblar boletines, a hacer visitas. Y en los 4 años de seminario nunca tuve vacaciones. Gracias a Dios por eso, porque me sirvió. Entonces cada día me aprendía 5 letras del alefato y empecé a dibujarlas, y me empecé a aprender los pronombres, lo principal de un idioma, ¿no? Y las letras del alefato, si ustedes se dan cuenta, el Salmo 119 está dividido en 22 partes, porque es un salmo alefático, y ahí están las 22 letras del alefato hebreo: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Yet, Yud, Kaf, Lamed. Y no se me han olvidado, porque me las aprendí. Entonces cuando yo entré a la clase de hebreo, ya en el segundo año, pues todos mis compañeros no sabían ni J. Y yo sabía todo el alefato y me sabía los pronombres. ¿Quién creen que se convirtió el consentido de la maestra? Y lejos de reprobar los 2 semestres de hebreo y exágesis de hebreo, saqué 10 en los 3. Pero no por barbero, porque sabía, porque... ¿Sí me explicó? Pero esos son los guerreros de élite, los que dicen: yo me voy a poner metas y lo voy a hacer. Cuando otros están perdiendo el tiempo, los soldados de élite están ensayando, practicando, creciendo. Pregúntale a Michael Jordan cuántas veces practicaba los tiros y los encestes. No es casualidad. Los que están en la cúspide, los que están en la cumbre, no es casualidad. Eso no lo vas a tener, joven y hermanos, no lo vamos a tener si somos flojos que estamos nada más sentados viendo la tele. Así no lo vamos a obtener. Algo que yo les digo a mis alumnas de homilética, porque ahorita nada más tengo alumnas, ya voy a entrar a darles también alumnos a otro seminario.
Pero ahorita nada más tengo alumnas y yo les digo, tienen que practicar. Yo tengo 30 años predicando y siempre, antes de predicar, practico mis sermones. Practicar. ¿Ustedes creen que este hombre no practicaba con la lanza? ¿Ustedes creen que fue casualidad? Miren, ¿sí ven esta imagen que está aquí? ¿Qué imagen es? ¿Ustedes creen que fue casualidad cuando David dijo, no, pues voy a agarrar la onda, así que voy a agarrar la onda? ¿Y le dio? ¿Dónde le dio? Porque él había ensayado miles de veces. Aquí en el campo él estaba ensayando, practicando. Esto no es nada más porque sí. Vamos a darle uno más. Aquí fíjense bien, quiero que veamos esta parte de esta parábola, porque el rey los tenía en un lugar muy especial a estos soldados. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién creen que les puso a estos, en esta lectura que leímos? Que puso que eran gente de renombre. ¿Quién les dio ese título? Pues el rey David, porque trabajaban para él. Ahora vamos a ver esta parábola. Miren, aquí yo quiero decirles algo. Dios no tiene consentidos, eso sí lo tenemos bien en claro. Pero sí hay gente que le sirve y él se goza con ellos y los pone en lugares especiales. Si tú le sirves, si tú eres un soldado de élite, él te va a poner en un lugar especial. Ahora, bueno, vamos a leer la parábola. No vamos a leer todo porque no podríamos leerla toda, pero vamos a leer esta parte. Antes les doy el contexto. Para los que no saben, la parábola de los talentos dice que había un patrón, ¿verdad? Un amo, un patrón, que llegó y les dio a 3 personas. A uno le dio 5 monedas, 5 talentos, a otro le dio 2 monedas y a otro le dio 1 moneda. El que le dio 5 dice que negoció y ganó otras 5. Al que le dio 2 negoció y ganó otras 2. Al que le dio 1, fíjense aquí dice, la escondió, ¿verdad? Y fíjense aquí, 25-27, ayúdenme a leer. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuidado, mis amados hermanos, porque Dios les ha dado talentos a todos los que están aquí. Todos los que estamos aquí tenemos talentos. Pero si no los usamos esos talentos, ¿qué va a pasar? Y al que tiene más, al que se esfuerza, al que todos los días ensaya y practica, y a lo mejor se equivoca, pero ese va a multiplicar. Y a ese se le va a dar más talentos todavía. Vamos a darle uno más y ojalá vayan comprendiendo esta parte. Y vamos a ver aquí entonces la segunda cosa que yo quiero enseñar. La primera ya vimos que estos hombres no querían ganarse la honra, pero tarde o temprano, porque ellos lo hacían en silencio, practicando, ellos estaban en sus lugares haciendo lo que tenían que hacer, tarde o temprano en público el Señor lo recompensó. Y así será con nosotros. Y la segunda enseñanza es, este lugar de privilegio, ¿qué cosa? Miren lo que dice ahí. Bueno, nuevamente vamos a leer ese pasaje. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su mano contra 300 a quienes mató. ¿Y qué dice? Y ganó renombre. Él se ganó ese renombre. No fue gratis. Miren, el asunto de la salvación, en la salvación nosotros no nos ganamos nada. Ahí no participamos ni hacemos nada. En la salvación es por gracia y nos la da Dios, definitivamente. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, ni mandas ni nada de eso. Pero ser un soldado de élite, eso sí que cuesta. Miren, puse aquí el apóstol Pablo. ¿Quién fue? Miren, el apóstol Pablo ni siquiera fue apóstol. En el estricto sentido de la palabra no fue apóstol. Y hasta él lo dice en una de sus cartas, dice, yo ni siquiera apóstol soy. Pero si ustedes ponen hacia la distancia, ¿quién fue el hombre que predicó toda Asia Menor y llegó a parte de Europa y si Dios se lo hubiera permitido, hubiera llegado incluso hasta España? Él predicó a todo el mundo conocido de su época, el apóstol Pablo. ¿Se ganó ese renombre o no se lo ganó?
Ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, no como ahí, ¿verdad? Que hay una serie de pastores ahora que se dicen que son apóstoles. ¿Y dónde van a ser apóstoles? Eso nada más lo da el Señor Jesucristo, pero bueno, se lo dan para ganar más dinero y para ganar más renombre, ¿verdad? Ojalá que lo ganaran con su testimonio. Vamos a darle uno más acá. Fíjense, aquí podemos ver gente que se gana ese renombre. Matrimonios que van siendo ejemplo para otros y van teniendo renombre. Buenos consejeros, de buenos consejeros. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia de San Pablo como nuevo, 2 matrimonios me tomaron como su discípulo. 2 matrimonios. Y que hasta la fecha les guardo mucho cariño. Y matrimonios de testimonio, de respeto en la iglesia. Se lo ganaban con su testimonio. ¿El matrimonio es fácil, hermanos? El matrimonio es difícil, hermanos. Todos los matrimonios pasamos por rachas, por dificultades, pero esos matrimonios que se mantienen firmes, fieles, y llegan a ser incluso consejeros de otros matrimonios. Hermanos que tienen renombre porque han escrito un libro. ¿Ustedes creen que escribir un libro es fácil, hermano? Hace un tiempo, hace unos 4 años en la Asamblea General, unos hermanos se acercaron y me dijeron: pastor, nosotros hemos escuchado varias de sus predicaciones, vemos que tiene varias series. ¿Por qué no los publica? ¿Por qué usted tiene su material ahí? Me imagino, sí, yo tengo todas mis predicaciones ahí. ¿Por qué no publica un libro de predicaciones que le pueda servir a pastores jóvenes o a gente que lo necesite, a obreros laicos? Y me dio la idea, pero hacer un libro no es cosa sencilla, hermanos. Pero un soldado de élite lo hace porque sabe que cuesta trabajo, pero si quiere de alguna manera renombre, tiene que ganárselo. Jóvenes de renombre porque su buen testimonio, ¿verdad?, de ser santos y apartados del mal. Jóvenes que saben que no pueden tener relaciones sexuales antes de tiempo. Jóvenes que se presentan vírgenes en el matrimonio, no importa si son mujeres o son hombres. Eso cuesta trabajo. En medio de un mundo que ofrece sexo en todos lados, en medio de un mundo que ofrece vino, que ofrece cigarros, ellos se guardan, son santos. Y son esos que están buscando, son esos soldados de élite que están buscando, mis amados hermanos, pues ganarse ese reconocimiento de Dios. Vamos a darle uno más aquí. Fíjense, este hombre, bueno, vamos a ver la tercera cosa, aquí vamos a ver. Ya vimos estas 2, ahora vamos a ver la tercera. Veamos el ejemplo de uno de ellos. Ya vimos un poquito acerca de Abisaí, pero hoy vamos a ver acerca de, aquí en esta parte, de Benaía, hijo de Joiada. Vamos a leer lo que dice aquí, 2 de Samuel 23:20, ¿cómo dice? Ayúdenme. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esposado, grandes proezas de Carcel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de pues estaba nevando. Entonces, este hombre, pongo ahí, era un todoterreno. Aún en las condiciones adversas era un todoterreno. Aquí dice que mató a ¿qué? A 2 leones. Y luego dice que mató a uno en medio de un foso. No sé si él se había caído al foso, no dice la Biblia, pero ahí estaba en el foso. Incluso estaba nevando. Era un todoterreno. Dale uno más aquí, aquí aparece una cosita que quiero. ¿Con qué, hermanos? Porque a veces nosotros estamos esperando tener grandes cosas. Y la Biblia lo dice muy claro. El que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pone. No es al revés. Muchos jóvenes hoy quisieran que fuera al revés. Quieren ser famosos de la noche a la mañana, quieren ser youtubers, quieren ser influencers, pero no se han ganado nada. Y aquí tenemos que ganarla. Esto se gana, hermanos. Ese renombre se gana. Con todo o con lo que tenía al alcance. ¿Cuántos panes y cuántos peces tenía ese niño? ¿Y a cuántos alimentó el Señor? Cantamos nosotros ese himno, ¿no? Trae tus panes y tus peces al Señor. ¿Y Él los qué? Miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Cuando empezó la pandemia, a ustedes les consta, no sabíamos nada y nuestras transmisiones eran un desastre. Hasta que fuimos agarrándole el paso. No quiero decir que ahora seamos no plus ultra, ¿no? Porque no tenemos los instrumentos, ¿no? Apenas el miércoles fui a dar una conferencia y ahí sí que tienen los instrumentos, tienen todo para grabar, tienen de audio, tienen. Pero yo dije, cuando inició la pandemia, voy a abrir un canal de YouTube.
Yo sé, hermanos, que no tiene la calidad, yo sé, porque no soy ciego, hermanos. Pero tengo ya casi 200 videos ahí, y yo sé que le he hecho bien a algunas personas. Yo decidí grabar audio solamente para la iglesia, para nosotros, para mandarles esos audios a ustedes en la época de la pandemia, y gracias a Dios se han extendido a muchos lugares, incluso a lugares que yo ni siquiera me imaginaba, incluso más allá de nuestro país. Miren, solamente voy a decir esto, yo lo único que tengo yo para grabar es mi celular. Ahora ahí donde fui me dijeron, ¿cómo grabas? Tenían un micrófono especializado, tenían una cosita que se llama Podcasters, que es para grabar y modular y lo editan y todo. Yo no tengo nada de eso, pero sí tengo mi teléfono y tengo las ganas. Y toda la semana me paso predicando. Oye, ahí está mi esposa. Hoy a las 4 de la mañana me paré porque estoy preparando las series nuevas. Ya me estoy preparando para Navidad, para noviembre y diciembre. Y el Señor me estaba dando unas ideas. Y a las 4 de la mañana estaba yo escribiendo ahí. Porque no tengo recursos, hermanos, pero sí tengo ganas. Y yo sé que con los pocos peces que tengo, el Señor hace la obra. Miren, quiero leerles esto. Es uno de los cuantitos que me mandan por ahí. Fíjense lo que dice aquí en una de las predicaciones que hemos estado viendo acerca de razones para no preocuparnos. Dice así: hermosa palabra, hermano. Tuve que disimular mis lágrimas un poco porque estoy trabajando, pero este pasaje de Génesis 22 es uno de mis favoritos y de los que más me conmueven, porque en verdad Dios provee en todo momento. Yo vengo de una familia de muy bajos recursos al sur de Chiapas, y a lo largo de toda mi vida no he visto cesar las bendiciones de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano. Esta palabra ha sido de grande bendición. Que nuestro bondadoso Dios le esté usando para la predicación de su palabra. Hermanos, tus pocos panes, tus pocos peces, tus pocos recursos, ¿dan fruto? ¿Sí o no? Y yo sé que el Señor algún día me va a dar la oportunidad de irme profesionalizándome más en estas cosas, pero yo puedo decirle, Señor, yo no me quedé callado. Hubo iglesias que no hicieron nada en la pandemia. Nosotros mal, bien, con galones, estirones, hicimos lo que pudimos. Y dio resultado, hermanos, porque el Señor quiere que con los pocos recursos que nosotros tenemos, hagamos la obra. Vamos a darle uno más. Miren, tengo dos ejemplos. Ahora saben ustedes que por ahí un maestro mío en el seminario decía, se los he dicho, que las películas son las parábolas modernas. Y miren, hace unos días vi esta película, la de Gran Turismo, no sé si ya la vieron. Si no, se la recomiendo mucho. Yo para que recomiendo una película, la verdad es que no, porque no tiene sexo. Ahora muchas de las películas son muy de esa manera. Esta no tiene escenas de sexo. Sí tiene alguna que otra grosería, pues obviamente son películas hechas por el mundo, pero es la historia de un muchacho que era un gamer. Si saben lo que es un gamer, ¿no? Se ponen a jugar, que nada más están en su silloncito y nada más no salen de jugar en sus maquinitas, saben que yo como los años de allá de bueno, sus Nintendo, su Atari, lo que quieran ustedes. Y es este muchacho que corría este juego, por cierto lo hizo un japonés, este juego, un juego muy bueno, con todas las gráficas excelentes, y lo llevan realmente a correr, lo preparan para que él corriera, y llegó a las 24 horas de Le Mans, una de las carreras más icónicas de Europa. Incluso ahí en la película saca una escena muy padre donde se ve como el presidente de Francia va e inaugura las 24 horas de Le Mans, y como los aviones del ejército francés dibujan la bandera francesa. Se ve muy padre esa imagen, y ahí corre este chavo y está en el cuarto lugar con la escudería Nissan, con pocos recursos. Esos que les gusta, que son youtubers, que son influencers de nada, si van a dedicarse a esto, dedíquense bien. Y lo vi ayer, apenas vi, ayer vi esta noticia, me impactó y la busqué. Este hombre, no sé si lo vieron, Jason Arbey, no sé cómo se pronuncie, dice: en sus primeros años fue diagnosticado de autismo y retraso general del desarrollo. Fue incapaz de hablar hasta los 11 años y no supo leer ni escribir hasta los 18 años. Un maestro lo fue ayudando. Ahora, a sus 37 años, es la persona negra más joven en ser nombrado catedrático de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.
una de las universidades más famosas no solo en el Reino Unido, sino en el mundo. Y es catedrático, con nuestros pocos recursos. Dios lo que quiere es que seamos todo terreno. Dios lo que quiere es que hagamos con nuestras vidas algo de valor. Vamos a darle uno más. Ahora vamos a ver algunas características que tenía Benaía, hijo de Joiada. Ya vimos que era el quinto en los lugares. Estaban los tres primeros, luego estaba Abisaí, y luego en quinto lugar estaba Benaía, hijo de Joiada. Dice así, era digno de confianza, segundo de Samuel 8:18. Ayúdenme a leerlo. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cerezeos y filisteos, y los hijos de David eran los príncipes. Fíjense, hasta ahí nomás, los demás no lo lean. Fíjense bien. David lo puso a este hombre, porque era digno de confianza, lo puso como su estado mayor, como el jefe de sus guardaespaldas. Los peleteos y los ereteos eran aquellos hombres que cuidaban a David. Su único trabajo era cuidar a David, cuidar al rey. Era su estado mayor. Y a él lo pone como jefe de ese estado mayor. ¿Le tenía confianza o no le tenía confianza? Sí. Hermanos, ¿ustedes son de la gente que se les puede tener confianza? A veces da tristeza porque simplemente el hecho de que pasen a dirigir o el hecho de que tengan que hacer algo, es que se me olvidó, hermano, es que no pude llegar, es que... Entonces yo digo, yo puedo decirles, hermanos, de veras, ustedes pueden preguntar o en cualquier lugar que me conozcan, hay dos características, pueden decir de mí lo que quieran, pero tengo dos características, hermano, que toda la gente que me conoce lo dice: soy formal y soy puntual. Jamás ustedes pueden confiar en mí, porque si ustedes me dicen, pastor, usted llegue aquí a las 2 de la tarde, yo ahí voy a estar, hermanos, porque es algo que yo he ido formando en mi carácter, en mi vida. ¿Ustedes son dignos de confianza, hermanos? Otra característica de Benaía, era sumamente fiel. Vamos a leer esta parte y ayúdenme a leerlo. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ahora les voy a explicar eso. Adonías era el hijo mayor de David. Él era el que, ya aquí, estas palabras, esto se escribe cuando David iba a morir, cuando David ya estaba muy grande. Incluso David ya estaba postrado en campo, ya ni se podía parar. Y entonces David le había dicho a Jocabed, a Betsabé, ya me estoy aquí, me estoy yendo a Betsabé, le había dicho, siempre confundo esos dos nombres, a Betsabé le había dicho que el rey no iba a ser de Salomón. Pero Adonías, que se enteró, dijo, no, ¿cómo va a ser de Salomón? En línea directa yo soy el heredero al reino. Entonces agarró a algunos de los funcionarios de su padre y tomó el reinado. Se levantó en Jerusalén como rey de todo Israel. Pero hubo algunos funcionarios que no se fueron con el rey. David ya estaba viejo. David ya no iba a ser el rey. ¿Qué hizo Benaía, hijo de Joiada, junto con otros? Se mantuvo fiel al rey. Se mantuvo fiel. Por eso cuando Salomón asciende al poder, lo pone como comandante en jefe de todas las tropas. Porque era un hombre digno de confianza y era fiel. Hermanos, sean fieles a su iglesia. Sean fieles a sus esposas, sean fieles a sus esposos, sean fieles a sus estudios, sean fieles. Seamos fieles, hermanos, en todo lo que hagamos. Que sea una característica de nosotros, somos fieles. Miren, Benaía, aquí esta última característica. Llegó a ser comandante de todo el ejército con Salomón porque vio la fidelidad de este hombre. Fíjense, aquí está, 1 de Reyes 2:35, léanlo. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey de sacerdote en lugar de Joiada. Quitó a Joab, que lo vamos a ver la semana que viene, la última característica, la quinta característica de los valientes de David, que eran obedientes, y Joab era un desobediente de primero. Ya les estoy spoileando la predicación del domingo. Pero lo quitó a él, quitó a Joab. ¿Y a quién puso? A Benaía, hijo de Joiada. Porque era un hombre fiel, era un hombre todoterreno, era un hombre confiable. Vamos a darle uno más. Como conclusión, hermanos, yo quisiera decirles que se esfuercen
Ya que nuestro capitán dice ahí, ¿qué cosa? Fíjate, hay gente que no ve nuestro esfuerzo. Hay gente que no se fija en nuestro esfuerzo. Y al contrario, hay gente que solamente critica lo que hacemos. Pero sabes, hay alguien que sí lo ve. Y para él trabajamos, para Dios. Y él, si tú lo haces en secreto, si haces tu trabajo, él te va a recompensar en público. No estés esperando la recompensa de los hombres. Hace unos días, voy a comentarles esto. En uno de los cartelitos que mando, pues imagínense, hago 3 cartelitos y en uno me tengo que equivocar, pues no soy perfecto. Entonces, en un dedazo le puse en un cartelito Dios con minúscula. Y yo agradezco, porque hay gente que me lo dijo de corazón y se los agradezco. Porque hay gente que sé que me lo dijo de manera constructiva y se los agradezco mucho. Pastor, se equivocó, sí, fue un dedazo, ya. Pero hay gente mala onda que nunca, en todos los 3 años que llevo de mandarle los audios, nunca me han escrito, pastor, gracias, nunca me han escrito. Pero ahora que me equivoqué, ¿qué creen? La gente quizá no reconozca lo que tú haces. A lo mejor chavos no reconocen que lava, tu papá no reconoce que lava los trastes, o que le lavas el carro. O no sé, aquí algún líder de la iglesia a lo mejor se siente no reconocido. Como pastores también, hermanos, a veces pasa, yo a veces siento que mi trabajo no avanza. Y de esa manera, pero yo digo, Señor, tú sí lo reconoces. Tú sí lo reconoces. El Señor sí reconoce lo que hacemos. Porque Él es el capitán del ejército. Amén. Entonces, ahí en el silencio, prepárate, practica, haz lo que tienes que hacer. Hazte un maestro en lo que te gusta y verás que un día el Señor te recompensará. Amén. Oremos. Padre, gracias por las características de estos hombres, Señor, de estos valientes a los cuales debemos imitar. Ayúdanos a imitar esto, Padre, a ganarnos ese lugar de renombre. Allí en el silencio, no hacerlo para ganarlo, pero si lo hacemos y nos esforzamos, algún día, Señor, que tú no eres ingrato, que tú ves todo lo que hacemos, nos vas a recompensar en público. Que así sea, Señor.